Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre los aspectos fundamentales de la educación permanente. Vamos a empezar explicando lo que es la educación permanente, la diferencia o contraste con la educación de personas adultas, sus características y las diferentes fases de elaboración del concepto. Según Martí, la educación permanente es considerada como aquel movimiento que pretende llevar la educación a todos los niveles y estados de la vida del ser humano, para que a cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo. Podemos decir que la educación permanente tiene varios tipos. Uno de ellos es el profesional. Su objetivo es hacer posible que el individuo se adapte sin problema a los cambios tecnológicos. Principalmente, este tipo de educación permanente está dirigida a personas adultas que necesitan un reciclaje en su trabajo. Este segundo tipo es el político. Este fomenta las capacidades para asumir los derechos y deberes. Este tipo de educación debe hacer ver los límites y las posibilidades del desarrollo social. El tercer tipo y el último es el general. Este busca defender la igualdad de oportunidad, así como equilibrar las desigualdades generales. Podemos decir que la educación permanente tiene varias características. Por un lado, encontramos la de formación. Favorece el desarrollo de la capacidad crítica y la adquisición de conducta de la persona. Por otro lado, la de difusión, que favorece el acceso a determinados bienes culturales propios de la comunidad donde se desarrolla. También encontramos las artísticas, que favorecen la expresión en todos los sentidos y constituyen formas de iniciación en el desarrollo de los lenguajes creativos. Las lúdicas, que favorecen el desarrollo corporal. Y por último, y no menos importante, las sociales, que favorecen la vida asociativa y proporcionan atención a las necesidades grupales. La educación de adultos se produce como continuidad de la educación después de la etapa escolar. La educación recurrente funciona como despliegue de los periodos de escolaridad intercalándolos en tiempos de trabajo. Y por último, la educación continua, centrada en el perfeccionamiento profesional de los trabajadores. Primera fase. Educación de adultos es diferente a educación en la escuela y no existe una continuidad. Segunda fase. No existe una barrera infranqueable. Se mantiene a la escuela como la educación para la vida y la educación de personas adultas como complemento. Tercera fase. Educación permanente. Adquiere un significado amplio y de continuidad entre los sistemas y etapas educativas. Extensible a lo largo de toda la vida, madurez social y personal del individuo, acorde con su tiempo. La primera fase se basa sobre la educación de los adultos. En esta fase se dice que nada de lo que procede de la educación de la escuela o de la pedagogía tradicional puede servir para la educación de los adultos. En el segundo periodo o fase se toma conciencia del hecho de que entre la educación de jóvenes y educación de adultos no existe barrera, solo hay una continuidad entre la una y la otra. En la tercera fase y en la última, el concepto de educación permanente adquiere un sentido más amplio. Además, se concibe la educación como extensiva en la vida humana. No obstante, nos hace ver que el final de la escolaridad obligatoria no es el final de la educación. Los términos de educación de personas adultas y educación permanente son conceptos que se han entrelazado en muchas ocasiones, provocando confusión e imprecisión terminológica, ya que muchas personas creen que son sinónimos. La educación de personas adultas
Es toda actividad o programa planificado con antelación, puesto en marcha por un organismo con la finalidad de satisfacer el aprendizaje que pueda desarrollar en cualquier momento de la vida el individuo que ha sobrepasado la edad escolar normal. La educación permanente, según Suchodolski, es parte integrante de la vida social. Por esta razón deberá ser asequible a todos, a la vez que permanente. La educación de personas adultas tiene una tradición extensa en nuestro país, ya que muchas personas adultas que dejan de estudiar, al tiempo deciden volver a retomar sus estudios. A modo de conclusión, queremos resaltar el papel del educador social, siendo una figura determinante para ofrecer educación permanente a la ciudadanía, interesada en seguir aprendiendo y estimulando tanto sus capacidades intelectuales como otras. Bueno, hasta aquí el vídeo, muchas gracias por verlo. Hasta la próxima.